presidencial por el pecho de nuestro presidente. En estos instantes, el presidente de la Cámara de Senadores, licenciado Jacobo Magluta, procede a poner en el pecho la banda presidencial al doctor Salvador Jorge Blanco, presidente electo de la República Dominicana para el periodo 1982-86, quien acaba de ser juramentado juntamente con el vicepresidente don Manuel Fernández Mando. Doctor Salvador Jorge Blanco, presidente constitucional de la República. Excelentísimo señor don Manuel Fernández Mármol, vicepresidente constitucional de la República. Excelentísimo doctor Luis Herrera Camping, presidente de la hermana República de Venezuela. Excelentísimo doctor Luis Alberto Monge, presidente de la hermana República de Costa Rica. Excelentísimo don Sergio Ramírez, miembro de la Junta de Gobierno de Nicaragua. Don Carlos Romero Barceló, gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Excelentísimos señores jefes de las misiones especiales, señores embajadores acreditados en nuestro país, señores legisladores, damas, caballeros, autoridades civiles y militares, doctor José Francisco Peña Gómez, el concepto futuro es un lugar común en labios de los dirigentes del mundo de hoy, como lo era en épocas anteriores y como lo será si es que no nos detenemos a reflexionar y a terminar de darnos cuenta de que ya y desde hace mucho tiempo vivimos en pleno futuro. Al dividirse el mundo en naciones desarrolladas y pueblos subdesarrollados, la vida de ese futuro no ha sido compartida por todos los pobladores de esta tierra, donde hay tanto bienestar y donde se padecen tanta miseria y tanta necesidad. Mientras los avances de la ciencia y de la tecnología ponen en las manos de aquellas naciones una bonanza quizá no imaginada nunca antes, en los países del llamado tercer mundo tiene la vigencia de siempre el flagelo del hambre, de la enfermedad y de la inseguridad. El avance de las comunicaciones ha permitido que los pueblos subdesarrollados conozcan del bienestar de las naciones desarrolladas, y ello es un elemento de desazón, cuando no de frustración. Pero lo cierto es que no podemos dividir el futuro en futuro y en pasado la vida, según se viva en las condiciones del desarrollo o del subdesarrollo. Tenemos que aceptar en este tercer mundo, que en ocasiones parece apenas salir de las condiciones de vida en las cavernas, que vivimos plenamente el futuro de ciencia, tecnología y bienestar que se vive en las naciones del desarrollo. Este futuro que vivimos exige que con la mira puesta en todos nuestros recursos y de toda índole, y con la ideología de la eficiencia como práctica, empecemos a dar
verdaderos pasos para el establecimiento de una economía sana y autosuficiente en el marco de libertad y disfrute de los derechos, en el marco de esta democracia política que hoy consolidamos los dominicanos por decisión de mayo, que fue una ratificación de su voluntad expresada en otro mayo de 1978. La ocasión de iniciar hoy un nuevo cuadrienio para la democracia del país, con instalación de presidente y vicepresidente y de nuevos bufetes directivos en las nuevas cámaras legislativas, es quizá la mejor oportunidad para esta reflexión, para su toma de conciencia y para una firme toma de decisión en el sentido de comenzar a trabajar en lo que aceptamos como futuro para el bienestar de la mayoría. La programación del desarrollo para un país requiere, dentro de la democracia, de la estructura legal que la haga viable, justa, eficiente, fructífera. Contribuir a la edificación de esa estructura es la tarea que el cuadrienio pone en nuestra decisión y sobre nuestros hombros. La propuesta de gobierno de concentración nacional con la que ha llegado al poder el presidente Salvador Jorge Blanco y su objetivo de hacer realidad la democracia económica como la necesaria otra cara de la democracia política, es una excelente oportunidad para la vocación de servicio y sacrificio de los legisladores que hoy juramos exprese su mejor voluntad hacia el país y por el país. Creo con toda honradez que las diferencias y deficiencias del primer periodo del Partido Revolucionario Dominicano en el gobierno, tanto en el orden ejecutivo como legislativo y judicial, han sido superadas por la experiencia. Somos mucho más adultos y hemos adquirido alguna destreza en el manejo de la cosa pública bajo un régimen de libertad y de imperio de derechos que posiblemente haga más difícil ese proceso de maduración, pero que indudablemente lo hace más firme, más permanente y más digno. Esto significa necesariamente que el gobierno del presidente Jorge Blanco contará con canales naturales más fáciles para encaminar la legislación de sus programas de desarrollo y con más rapidez y eficiencia para su puesta en marcha y ejecución. Tal y como señalé en mi conversación con el pueblo el viernes pasado en la noche, desde el Senado, nunca renunciaré a la independencia de ese poder frente al Poder Ejecutivo, pero no permitiré que se convierta en un obstáculo para las medidas positivas del gobierno central. Más de 190 emisoras a nivel nacional e internacional están llevando a todos ustedes, compañeros y amigos de la República y de América, este acto trascendental, histórico. Excelentísimo señor presidente de la Asamblea Nacional, compañero licenciado Jacobo Magluta Azar, honorables miembros de la Asamblea Nacional, excelentísimos señores jefes de Estado de países hermanos, doctor Luis Herrera Campins, presidente de Venezuela, señor Luis Alberto Monge, presidente de Costa Rica, señor Sergio Ramírez Mercado,
miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, honorable George Priest, primer ministro de Belice, honorable gobernador de Puerto Rico, señor Romero Barceló, excelentísimo señor decano de las misiones especiales, excelentísimos señores presidentes y miembros de las misiones especiales, distinguidas personalidades invitadas, señor doctor José Francisco Peña Gómez, alcalde o síndico del Distrito Nacional, dignidades eclesiásticas, autoridades civiles y militares de la nación, señoras y señores, pueblo dominicano, la ceremonia que celebramos en estos momentos no tiene precedentes en la historia nacional. Nunca había ocurrido en nuestro país que un gobierno elegido libremente por voto directo y con participación plena de la oposición traspasare el poder a otro gobierno de naturaleza democrática similar y surgido de una consulta popular con características fundamentalmente idénticas y hasta superadas a las ya señaladas. Además, habría que agregar como dato histórico singular que nuestro gobierno recibe el poder que le transmite un gobierno surgido del esfuerzo del mismo partido, habiendo nosotros salido triunfadores en una consulta electoral que se ha convertido en ejemplo de pulcritud, pues aunque el gobierno que nos antecede se originó en nuestro propio Partido Revolucionario Dominicano, en ningún momento obtuvimos ni tampoco solicitamos los recursos gubernamentales o la fuerza del poder para favorecer nuestra elección. Un reciente, trágico y doloroso suceso sirvió, sin embargo, para poner aún más de manifiesto la vocación democrática del pueblo dominicano, pues la sucesión presidencial se operó pacíficamente en las manos del licenciado Jacobo Magluta, quien ejerció cabalmente y a plenitud sus atribuciones constitucionales presidenciales hasta llegar a estos momentos trascendentales con la feliz coincidencia de que, mediante el voto popular, ostenta por su condición de senador la presidencia de esta histórica Asamblea Nacional. Nunca, como ahora, le había tocado a un presidente de la República recibir el poder en medio de una crisis económica tan profunda y compleja como por la que actualmente atraviesa el pueblo dominicano, consecuencia de los graves desaciertos del gobierno que hoy finaliza y de factores internacionales ajenos a la voluntad gubernamental. Estamos recibiendo el Estado dominicano en plena quiebra material y también moral. Sin embargo, nada de esto será óbice para ejercer el poder
anteponiendo los intereses nacionales a los intereses del partido, de grupos o de individuos. Nosotros hemos llegado a la presidencia para poner en juego nuestra vocación de servicio frente a toda la colectividad nacional, no para servirnos en modo alguno de la alta posición en que el pueblo libérrimamente nos ha ubicado. Reiteramos hoy, una vez más, que no tenemos tendencias partidarias, que no formaremos ni promoveremos la formación de grupos políticos, ni dentro ni fuera de nuestro propio Partido Revolucionario Dominicano. Y que, de igual manera, no trataremos de reelegirnos. Nos escapa a nuestro entendimiento que al hablar con la franqueza que lo hacemos, nuestro poder político corre el riesgo de sufrir mengua al abstenernos voluntariamente de ejercer lo que pudiera ser nuestra fuerza regateadora, negociadora o decisoria en asuntos propios del ámbito interno de nuestro partido, o en algunos casos de mayor relevancia concernientes a lo que habrá de ocurrir en los próximos períodos presidenciales. Sin embargo, afrontamos conscientemente ese riesgo, porque al no participar en querellas partidaristas, mientras seamos presidente de la República, somos coherentes con el postulado de que todo presidente, como estadista, tiene que ser ente de moderación y no de participación militante en la vida interna del partido que le sirve como sustentador del poder. Además, al mantener el principio de la no reelección presidencial, la posible disminución de poder político que suframos se verá más que compensada por un aumento ilimitado en una fuerza que es superior al poder político, la fuerza moral. Esta magnificada es el mayor activo con que vamos a contar para con ella poder lograr, dentro de la filosofía básica del gobierno de concentración nacional, que hoy se inicia, un consenso nacional en torno a las heroicas medidas de todo tipo que necesariamente habremos de adoptar frente a la situación económica. Todos los ciudadanos que siguen en forma más o menos estrecha el comportamiento económico de la nación están conscientes, sin ser alarmistas, que el país está en una bancarrota económica y financiera, caracterizada por una virtual cesación de pagos, con grandes déficits presupuestarios en el gobierno central y en todas las instituciones autónomas del Estado, que impiden acometer los puntos básicos y fundamentales con que dar inicio a la solución de nuestros problemas económicos y sociales. Nosotros pacientemente hemos venido delineando las medidas correctivas que, a nuestro juicio y al de los asesores, evitarían que sigamos derrumbándonos por los derroteros que nos conducirían inexorablemente a una quiebra económica irreparable. Por ello, urge la recuperación económica del país para salir de la bancarrota en que nos encontramos. Esta crisis que padecemos será superada con el gran esfuerzo y con el sacrificio de todos los dominicanos.
especialmente el de sus clases económicamente más pudientes, ya que la eficacia práctica de las medidas delineadas por nosotros dependerá, en primera instancia, de que los distintos sectores de la vida nacional las hagan suyas y se conviertan en firmes promotores de su aplicación y ejecución. Los signos de estos tiempos indican que la etapa de las medidas simpáticas quedó atrás. El caos económico del país solamente podrá desaparecer si se aplican en todos los niveles providencias basadas en la austeridad y en la moralización de la vida dominicana. El pueblo, al darnos su voto, votó en favor de la moralidad y la austeridad, pilares fundamentales de nuestro programa de gobierno. Consecuentemente, ese pueblo verá a partir de hoy austeridad y moralidad en la administración de la cosa pública dominicana. No exageramos al decir que eso nos entrega a la nación en su peor crisis económica en 50 años y que nunca le había tocado a un presidente de la República ascender al poder en medio de una crisis económica de tanta profundidad y de un alcance tan amplio como la que hoy nos golpea. Las cifras y los números no solamente son elocuentes y significativos, sino también dolorosos. Veamos, debido a la baja en las exportaciones, por cada $3 que ingresaron el año pasado al Banco Central, este año solo ingresarán $2. Los pagos atrasados en dólares, cubriendo importaciones realizadas durante el gobierno saliente, sobrepasan los 370 millones de dólares. Es decir, que mientras los derechos de aduanas y el usufructo de lo ya importado correspondía al gobierno anterior, al nuestro le tocará pagar esa deuda en dólares, incluyendo sus intereses, deuda que representa hasta hace 11 meses de importaciones bajo cartas de crédito y hasta 14 meses bajo cobranzas. La Reserva Monetaria Bruta, por primera vez en nuestra historia, está en tinta roja. Se nos entrega una economía a la cual los acreedores extranjeros rehúsan seguirle prestando. Los vencimientos de capital e intereses de la deuda externa en este año ascienden a 458 millones de dólares. El déficit de la balanza de pagos se proyecta a niveles insostenibles superiores a los 440 millones de dólares. En fin, se nos entrega una economía sin reservas, con deudas millonarias vencidas y con sus acreedores en una actitud de no prestar más. Todo originado en el mandatario que antecedió al presidente de esta Asamblea Nacional. En las finanzas internas se proyectan déficits del presupuesto del gobierno central de 166 millones de pesos este año, de cuya suma 109 millones de pesos ya se cumplieron como déficits al día de hoy. En los ingenios estatales se prevén pérdidas de 80 millones de pesos, en las empresas de Corde 21 millones de pesos, en la Corporación de Electricidad 88 millones de pesos y en el Instituto de Estabilización de Precios INESPRE 13 millones de pesos. En total, se prevé que el déficit gubernamental, incluyendo las corporaciones autónomas, asciende este año a casi 400 millones de pesos, financiado esencialmente a través de emisión inorgánica de dinero. ¿De quién es la culpa de todo esto?
Es cierto que sufrimos este año un violento deterioro en los términos de intercambio, mientras en 1974 con 1.000 libras de azúcar podíamos comprar 12 barriles de petróleo. Hoy día apenas podemos pagar 4 barriles. Absolutamente todos nuestros principales productos de exportación han visto sus precios reducidos este año. Y el azúcar la vendemos a los extranjeros a la mitad de su costo de producción. De nuestras 3 minas de exportación, 2 cerraron este año. Somos víctimas de factores fuera de nuestro control, inducidos por el proteccionismo europeo y norteamericano y el déficit presupuestal de ese último país que mantiene exageradamente altas las tasas internacionales de intereses. Los países de la OPEP no han logrado con su nueva fuerza política en el diálogo norte-sur garantizar a los países del tercer mundo precios rentables para nuestras exportaciones a través de los cuales pagarles el alto precio de su petróleo. Precisamente los déficits del Consejo Estatal del Azúcar y la Corporación Dominicana de Electricidad reflejan los bajos precios internacionales del azúcar y los altos precios del petróleo. Pero también nosotros tenemos parte de culpa en esta situación. Hace más de 1 año y medio que dominicanos responsables advirtieron públicamente que había que tomar medidas para afrontar la crisis y preferimos esperar para traspasar la responsabilidad de las decisiones al nuevo gobierno, cuando se espera lo que ha provocado es que las soluciones sean ahora más penosas y las alternativas más reducidas. Los costos de producción de los ingenios estatales subieron de 10 centavos a 19 centavos por libra. En los 2 años comprendidos entre 1979 y 1981. Las nóminas del gobierno ascendieron de 126.695 personas en 1977 a 187.166 personas en 1980, o sea, un aumento de 60.468 personas, un 48% en apenas 3 años. Sin embargo, los empleados de la administración pública pueden tener la completa seguridad de que las medidas de austeridad que implantaremos están encaminadas a reducir sueldos y no a producir despidos que aumentarían la ola de desocupados que existe en todo el país. Al mismo tiempo, las variaciones o cambios en los nombramientos solamente tendrán la significación política que normalmente se produce en cualquier parte del mundo con el nacimiento de un nuevo gobierno. Nadie será molestado en la administración pública ni en las funciones de la burocracia ordinaria. No importa sus acciones políticas si su actuación se ha desenvuelto dentro de los cánones de competencia, moralidad y eficacia. Esta crisis es una oportunidad para redefinir nuestros objetivos económicos como nación, para vernos nosotros mismos en un espejo y decirnos si estamos o no conformes con nuestra propia imagen, para establecer firmemente nuestras prioridades, para reducir o hacer desaparecer distorsiones, ineficiencias y privilegios. Todo esto a pesar de los constreñimientos que nos impone el resto del mundo y que se están sintiendo en absolutamente todos los países hermanos del Caribe. Este país
no genera las divisas de antes y no podemos seguir gastando lo que no tenemos. Nos hemos acostumbrado a enriquecer a campesinos extranjeros, pagando comida importada con nuestras escasas divisas, porque la producción no es suficiente. Advertimos, sin embargo, que si no producimos de ahora en adelante suficiente arroz, comeremos más víveres criollos, porque a partir de hoy daremos los pasos tendentes a prohibir la importación de arroz. Si no producimos suficientes frijoles, comeremos guandules, pues también queda terminantemente prohibida la importación de frijoles, al igual que la importación de carne de pollo y de carne de cerdo. La importación de leche en polvo será restringida para que desaparezca a más tardar en 4 años. En términos generales, casi todo lo importado costará algo más caro para que los dominicanos prefiramos consumir lo que producimos. Solo se exceptuarán de esta medida los pocos artículos extranjeros que consumen los más pobres de nuestra nación. Claro está que los mecanismos de control de calidad tendrán que ser eficientes y estrictos. Ante esta crisis, urge la toma inmediata de decisiones. Por eso, sin pérdida de tiempo, estamos depositando en el Congreso Nacional varios proyectos de leyes en el campo económico que ayudarán a enfrentar la presente crisis. Llegó la hora en que los dominicanos que más tienen paguen más impuestos a la nación. Proponemos un impuesto anual a la propiedad urbana para que los dueños de solares y casas en nuestras ciudades retornen al Estado a través de ese impuesto parte del beneficio que sin esfuerzo alguno reciben al aumentar continuamente el valor de su propiedad gracias a las calles y avenidas que se construyen con recursos de la nación. Asimismo, sometemos un proyecto de ley por medio del cual, cuando se venda o transfiera con beneficios una propiedad rural o urbana, una pequeña parte de esa plusvalía será entregada como impuesto al Estado. Estos impuestos a la propiedad y a la ganancia en la venta de propiedades existen en la mayoría de todos los países del mundo y su ausencia dentro de nuestro sistema tributario carece de justificación valedera. En el campo del impuesto sobre la renta, estamos sometiendo 2 proyectos de ley que reducen los medios de escape del pago de dicho impuesto por parte de los grupos más pudientes, al establecerse topes a las deducciones globales y específicas en el impuesto a pagar y al establecerse aumentos en varias escalas en algunas categorías de dicho impuesto. También estamos sometiendo un proyecto de ley de placas de automóviles para hacer más costoso el uso de vehículos de lujo y de alto consumo de combustible. Estamos obligados a consumir menos productos importados porque sencillamente no tenemos las divisas oficiales o propias con que pagarlas, y en un país no puede seguir aumentando su deuda externa para poder mantener un patrón de consumo de artículos extranjeros por encima de su condición de país pobre. En consecuencia,
estamos sometiendo un proyecto de ley por medio del cual se establece un impuesto adicional temporal del 10% a casi todas las importaciones que realice el país, así como la obligación del prepago de los impuestos de importación amparado en un listado de artículos de lujo. Como se ve, ninguno de los impuestos propuestos van a gravar a los pobres del país, y estos impuestos son necesarios para disminuir el gran déficit presupuestal que nuestro gobierno ha heredado. El momento, repetimos, es de gran austeridad, pero de austeridad compartida. En consecuencia, permítanos el presidente de esta Asamblea Nacional hacer llegar a las manos del honorable vicepresidente de la misma, en su condición de presidente de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley por medio del cual se congelan durante un año todos los salarios en el país, tanto del sector privado como del sector público. Pero como esta austeridad, para que sea justa y defendible, tiene que ser compartida por todos los grupos sociales, tanto por los representantes del capital como por los del trabajo, ese mismo proyecto congela también durante ese mismo año los dividendos de todas las empresas del país, y además aumenta la participación de los obreros en las utilidades de las empresas. Finalmente, el proyecto establece que, una vez convertido en ley, el Poder Ejecutivo congelará los precios de los principales productos de primera necesidad para que los niveles de salarios así congelados así congelados no pierdan su valor de compra a través de los aumentos en los precios de los artículos que consumen los más necesitados de este país. Como se notará, el proyecto afecta en forma justa y equitativa tanto al empresario como al obrero, y no puede ser de otra forma si es que en el país queremos justicia social, paz y tranquilidad. Pero como no solo tenemos que tomar medidas de austeridad, sino también crear nuevos empleos, sometemos un proyecto de ley en ese sentido. El mismo crea las condiciones para que el capital nacional invierta en fábricas en las zonas francas del país, que tanto empleo generan con tan poca inversión, al tiempo que elimina privilegios irritantes al uniformar los niveles de exoneración dentro y fuera de la ley 299 de incentivo industrial, de forma tal que una misma materia prima industrial pague el mismo valor en impuestos y aduanas, no importa quién sea que efectúe dicha importación. Además, crea reducciones en el pago del impuesto sobre la renta para aquellas fábricas que aumenten el número de sus obreros por encima de los niveles existentes al día de hoy. Durante los próximos 10 días dictaremos una serie de importantes decretos tendientes a enfrentar la crisis económica y a crear las condiciones de moralidad administrativa que el país pide a gritos, al tiempo que estimularemos las inversiones hacia áreas prioritarias. Por otra parte, se nos entrega un Banco Central sin divisas con que enfrentar los fuertes pagos que vencen dentro de 20 días. Todo el país debe tener mucha conciencia sobre esto. Es cierto que se nos entregan sumas millonarias sin gastar, acumuladas bajo el Acuerdo de San José, que otorga financiamiento a nuestras importaciones de petróleo, pero también es cierto que los dólares ahorrados bajo ese préstamo ya fueron gastados por la administración saliente. Lo que nos han dejado son pesos dominicanos generados por esos dólares, pero que
cuando comiencen a gastarse, tendrán el mismo efecto económico que los pesos inorgánicos. Sin embargo, una cosa sí aseguramos al pueblo dominicano. A pesar de la situación cambiaria verdaderamente calamitosa que se nos ha entregado, nuestro gobierno no someterá a este Congreso Nacional proyecto de ley alguno devaluando nuestra moneda, cuya paridad está consagrada en la ley monetaria. Todo por el contrario, tan pronto nos llegue la solicitud de la Junta Monetaria, someteremos al Congreso propuestas tendientes a que los dominicanos ausentes puedan traer sus ahorros al país sin riesgo para ellos, aplicándose dichos recursos para la construcción de viviendas. Sugerimos, además, que sean elevadas las tasas de interés que se pagan en este país a todos los ahorrantes para, de esa forma, desestimular la fuga de capitales hacia centros financieros donde se pagan intereses más altos. Elevaremos la confianza de los empresarios y de los ahorrantes en nuestra maltrecha economía, al disminuir los déficits del sector público, reduciendo así la malsana emisión de pesos inorgánicos con sus consecuentes presiones sobre la inflación y la prima del mercado paralelo. En el sector público, el énfasis será en menos gastos corrientes y, por lo tanto, más inversión, resultando esto en más empleos y la dinamización de nuestra economía, dirigiéndose el circulante hacia fines reproductivos y no escapándose en importaciones que finalmente encarecen las divisas y tienen fuerte incidencia negativa en nuestra balanza de pagos. A la luz de esta situación, en el curso de las próximas horas, mediante decreto, reduciremos los sueldos de todos los servidores públicos con salarios superiores a 375 pesos dominicanos, comenzando con y castigando proporcionalmente más al sueldo mensual del propio presidente de la República. El cual se reduce de 5,000 pesos a 3,000 pesos, es decir, una disminución de un 40%. Además, nadie en la administración pública, incluyendo organismos descentralizados y autónomos, podrá ganar más que el propio presidente. Es importante señalar que el plan de austeridad tiene un carácter limitado hasta tanto nuestra economía se recupere y sea reestructurada. Con relación a la intervención del Estado en la comercialización de los productos de origen agropecuario, nuestro gobierno profundizará la acción institucional del Instituto de Estabilización de Precios, reorientando sus actividades operacionales hacia el apoyo a la producción nacional y garantizando precios rentables al cosechero, abandonando progresivamente la importación masiva de bienes agrícolas. Este instituto está en bancarrota, habiendo consumido prácticamente todo su capital, por lo que no se compadeció con esta situación, que esa corporación autónoma implementara medidas de ventas populares a partir del 22 de julio pasado. A partir de los próximos días, las ventas populares del INESPRE serán dirigidas y organizadas bajo la acción de un programa de distribución planificado sobre criterios racionales de administración y ejecutado con verdadero sentido de justicia social, llegando los beneficios
de este programa a los sectores de menos ingresos. A las grandes enfermedades, grandes remedios, decían nuestros sabios abuelos. El momento exige de cada dominicano una cuota de sacrificio. Quienes no trabajan, nada tienen que dar. Quienes tienen salarios o entradas módicas, tampoco pueden dar nada. Por tanto, la austeridad que implica un cinturón de sacrificios tiene que provenir de todas las clases pudientes del país. Por culpa de anteriores administraciones pagaremos justos por pecadores, pues sufrimos las consecuencias de la desastrosa forma en que ha sido administrado el patrimonio público en el curso de los últimos 8 años, destartalándose todo el aparato gubernamental y acentuándose esa descomposición en el periodo postelectoral que hoy termina, durante el cual los bienes del Estado han estado expuestos más que nunca a la voracidad de los administradores, celadores y guardianes del erario público a través de contratos y acuerdos precipitados, sustracción de equipos y materias primas, transferencias de vehículos, pagos anticipados, la prórroga de plazos para que estos caigan en el curso de la gestión gubernamental que se inicia en estos sagrados momentos, las exenciones privilegiadas y acomodadas, los aumentos de salarios y las designaciones y nombramientos en gran cantidad. Todo esto semejando un gran festival, como si estuviésemos en los últimos días o en los finales de Roma. Hubo serios intentos del licenciado Jacobo Magluta Sá para enfrentarse a ese dislocamiento del aparato burocrático de la nación. La economía pública dominicana depende de las 3C: el Consejo Estatal del Azúcar, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales y la Corporación Dominicana de Electricidad. Las 3 también están prácticamente en quiebra. El Consejo Estatal del Azúcar ha tenido que diferir el pago de su deuda externa, que asciende a $60 millones, con el resultado de que gran parte de los ingresos de la próxima zafra tendrán que dedicarse a pagar deudas de la zafra que recién terminó. Esos ingenios piden a gritos su rehabilitación y sus campos mugen como sus propios bueyes pidiendo mejor suerte. Huelga decir que las comunidades en torno a los ingenios y sus bateyes destilan una miseria que no se compadece con la riqueza que ha salido de sus entrañas. De las 35 empresas originales donde era accionista mayoritaria la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, 10 han desaparecido y 4 se encuentran fuera del mercado. De las 21 restantes, 14 están técnicamente quebradas, quedando solo 7 empresas solventes. Tiene esta corporación y sus empresas un pasivo de 142 millones de pesos que corresponde a compromisos internacionales y a deudas internas. Su capital prácticamente ha desaparecido, por lo que no tienen tampoco capital de trabajo, pero sí una empleomanía ávida que agota sus precarios recursos. Por último, la Corporación Dominicana de Electricidad vive los días más oscuros de su historia, agobiada por un fuerte pasivo, con cobros que no satisfacen los egresos, con intereses cuantiosos, necesita continuamente la mano generosa del Estado dominicano. Pero ya esa mano está agotada y las importaciones de petróleo mes por mes se convierten en permanente crisis con distintos matices que van desde apagones hasta la paralización de sus proyectos de expansión. Lo más sencillo sería que todos pagáramos el costo de la luz que consumimos,
pero se rehúsa hasta hoy pagar esa luz que constituye el símbolo de la redención del pueblo dominicano, a romper con la oscuridad que aprisiona nuestros campos y nuestros barrios marginados. Será necesario que todos paguemos la luz a tiempo, pero comenzando con el Estado mismo, sus corporaciones y sus empresas, quienes deberán dar el ejemplo para que contemos con fuerza moral suficiente para cobrar a la ciudadanía. Para enfrentar con éxito la grave situación económica y ante la falta de recursos, se requiere la utilización de las energías dormidas de la ciudadanía. Grupos voluntarios serán formados para alfabetizar a nuestros iletrados y curar a nuestros enfermos y para construir viviendas a los desamparados. Invitamos a todos los hombres, mujeres y jóvenes, sin distinción, a participar en todas estas labores y otras semejantes que tiendan a revelar cada vez más las fuerzas inagotables de nuestro pueblo y lo que somos capaces de hacer sin recursos, pero con mística en nuestro peor momento económico que vive el pueblo dominicano. Próximamente someteremos al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea la Secretaría de Estado de Bienestar Social. Su objetivo esencial es el de mejorar las condiciones sociales de los dominicanos más pobres y de más bajo nivel de educación. Al incorporarse bajo esa dependencia todos los organismos hoy dispersos que buscan la promoción social, la institucionalidad de la familia, la protección de los menores, la sana orientación de nuestra juventud, la participación comunitaria, la asistencia social, la protección a los trabajadores, a la vejez y a los minusválidos. Esos esfuerzos hoy aislados, con mística renovadora, harán que, como nación, nos sintamos menos avergonzados de la forma en que vive esa parte de nuestra población. Sin embargo, en lo que se aprueba dicha ley, crearemos inmediatamente por decreto la Dirección de Promoción de la Mujer, dependiente del despacho de la Presidencia. Indudablemente que nuestra recuperación financiera deberá estar basada en los tres pilares de la austeridad, la moralidad y la mística. Sin embargo, dentro de ese ámbito de sacrificio colectivo, pero ladeado a favor de los menos pudientes, será necesario tomar medidas que estimulen el empleo y a la inversión privada. Nos viene a la mente el discurso inaugural del presidente Roosevelt, asomándose ante la peor crisis que experimentó el capitalismo moderno, la Gran Depresión de los años 30, cuando señaló que el éxito para vencer aquella gran calamidad se podía resumir en tres palabras: acción, confianza y autoridad. Acción, porque a diferencia de lo que ha estado sucediendo en los últimos años, hay que poner a este país a trabajar. Contamos con una gran reserva de hombres y mujeres con deseos de producir, de ganarse honradamente el pan diario de su familia, además de los recursos naturales con los cuales Dios nos ha bendecido. Así pues, tenemos a mano las herramientas más importantes para nuestro desarrollo. Necesitamos solo el liderato político que organice adecuadamente estas potencialidades, que aúne las voluntades en el esfuerzo de trabajo y más trabajo que clama la República. En nuestro medio, la falta de acción se materializa en la indiferencia de los funcionarios públicos y hasta de los privados en tomar las decisiones más elementales de obstaculizar con un criterio burocrático exagerado la ejecución de importantes proyectos de desarrollo, imprimiendo una extraordinaria lentitud a su procesamiento, aprobación y ejecución. Confianza, definida como un compromiso
de los sectores empresariales, sindicales, influyentes en la actividad económica con el gobierno, que se manifieste en un consenso que cumpla con 3 condiciones. Primera, el afianzamiento de principios básicos en la conducta moral de la sociedad. Como dice un viejo proverbio, no se puede caminar derecho cuando el camino está torcido. Segundo, la estabilidad del sistema democrático y la consolidación de sus instituciones, todo lo cual se traduce en la libertad de acción de la empresa privada y de los sindicatos. Tercero, la estabilidad y seguridad de la inversión y la existencia de posibilidades de obtener una rentabilidad que corresponda con los riesgos inherentes a una determinada actividad económica.